muy, muy interesante. No, de acuerdo, el debate es muy interesante. Sin embargo, o sea, entonces, digamos, te quiero presionar un poquito más en mi pregunta. ¿Cómo se vería, y de pronto es difícil de contestar, pero cómo se vería esa igualdad? Porque yo entiendo, se habla de cerrar las brechas, ¿cierto? Pero ¿cómo se vería esa igualdad? O sea, por ejemplo, tú piensas que una ley, un asunto como la propuesta de una ley cremallera, es decir, que haya como una especie de acción afirmativa, ¿cierto? Tú sabes que es y es muy interesante eso de la acción afirmativa aquí. Este año que acaba de pasar aquí en Estados Unidos, la Corte Suprema, de hecho, se deshizo de la acción afirmativa para las personas afroamericanas en las universidades. Eso es muy interesante. Pero es como, ¿tú estarías de acuerdo entonces en un tipo de acción afirmativa para las mujeres? Es decir, ¿cuándo se siente que hay igualdad? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se ve ese mundo, digamos, igualitario? Perdón, entro para dinamizar el diálogo porque nos han escrito varios oyentes, les agradecemos, los invitamos a escribir su opinión, a suscribirse al canal, activar la campanita. Muchachos, me gustaría que antes de que Dora responda, que le expliquen a quienes no saben qué es una ley cremallera, por favor. Dora es la constitucionalista. Bueno, entonces, dos cosas, Gustavo. No podemos confundir la igualdad con prácticas igualitarias, porque la igualdad es el rasero para todo mundo y yo creo que las mujeres no nos queremos parecer a los hombres. O sea, por ejemplo, a mí no me interesa ni 5, pero sí exijo una igualdad de derechos. Igualdad de derechos con las particularidades. Entonces, no es hablar de ese rasero de iguales, sino igualitario. Y ahí habría pues como una diferencia conceptual. Lo otro es que las leyes, tenemos las leyes, a ver, ¿por qué surge como acción afirmativa? Necesitamos tener unas decisiones de facto para poder hacer una corrección histórica. Esa es la fundamentación de las acciones afirmativas. Tenemos que corregir unas desigualdades históricas de grupos históricamente discriminados en Colombia. Es el artículo 13, que tiene la fundamentación constitucional. Entonces, incluso no es potestativo para el gobernante, es una exigencia jurídica. Entonces, como vamos a hacer la corrección histórica, le vamos a dar un poquito, le vamos a reconocer un poquito más a los que históricamente han estado atrás. Y eso no es un privilegio, es un derecho. Y la acción afirmativa tiene una cosa muy bacana, pero es para poder llegar a lo de la cremallera, es que cuando garanticemos ese asunto igualitario, tienen que desaparecer. Entonces, la fundamentación de las acciones afirmativas son transitorias, porque duran en el tiempo, porque las desigualdades siguen. Entonces, cuando surge todo el asunto de por qué las mujeres no están en la participación política, que es fundamental que estemos, pero yo además le adiciono para poner más debate y que me funen es además mujeres feministas y luego hacemos el cambio porque la diferencia entre una mujer, por ejemplo, de derecha, una progresista, una de izquierda, mujeres feministas, curules feministas, por ejemplo. Entonces se hace necesario que las mujeres lleguen ahí. Quien no conoce el tema y no se ha acercado a lo político dice, pero es que tenemos capacidades de llegar, que a mí me pongan a mí en el 30%, me siento menos. No, muchachas, no estamos en las mismas condiciones y eso se los digo yo que participé políticamente. Entonces, la ley de cuotas inicialmente es, démosle el 30% a las mujeres, pero ojo, no es una acción afirmativa de resultados, sino de inicio. Es decir, y eso también es todo un debate de política pública, porque la acción afirmativa es para que los partidos inscriban mínimo el 30% de mujeres, y eso no significa que lleguen y hay prácticas hegemónicas de inscriban estas mujeres, ellas no hacen campaña, pero metámoslas ahí de relleno. Entonces, no son acciones afirmativas reales. La cremallera lo que va a buscar es, entonces, hombre-mujer, porque eso permitiría, por ejemplo, si son listas cerradas, no que las dejen al final, sino que efectivamente pueda haber una alternancia y ahí se podría garantizar más la participación de mujeres y ya tendríamos participación más, digamos, en efecto resultado, que son experiencias como estamos listas, como electas, que son partidos o movimientos políticos de mujeres. No sé si quedó claro, ¿cierto? Sí, bueno, y la ley cremallera que no es una ley todavía, ¿es verdad? No pasó. O sea, porque además también ahí tendríamos que hablar del patriarcado del Congreso, porque
La norma, yo estuve en un debate del Congreso, además porque si aparecía lista cremallera, eliminarían los movimientos que éramos solo de mujeres, estuvimos ahí en un debate, y la idea de la cremallera era que pudiera tener esa alternancia, paridad con alternancia es 50-50, pero la cremallera no pasó aquí en Colombia, para que lo tengan en cuenta. No se dieron la pelea en el Congreso. Además les da susto porque ahí llegarían más mujeres. Pero para aclarar, Dora, la lista cremallera es algo que te hubiera gustado que se implementara. Claro. Okay. Bueno, respetando, y ahí todo el debate, Gustavo, te lo doy porque lo dimos en el Consejo Nacional Electoral, respetando que quienes tengan listas de mujeres únicamente sería viable. Entonces, quien no conoce la historia ni tiene conciencia de género dice, pero ¿cómo así? Ya no la van a montar, pero miren estas viejas. No, es que la acción afirmativa surgió porque históricamente pues, los hombres, y no todos los hombres, tuvieron el derecho al voto en iguales condiciones, porque también tenemos que decirlo que fue también un privilegio para hombres blancos con poder adquisitivo, que estudiaran. Bueno, era en nuestra época constitucional no todos tuvieron el mismo derecho. Claro, en el siglo XIX y hasta entrado el siglo XX podían votar solamente los hombres que tuvieran propiedad, ¿cierto? Y había una lógica, bueno, eso no lo vamos a entrar a discutir porque no es el tema, pero pues había una lógica más, pues obvio, criticable de por qué solamente le permitían a los hombres con propiedades votar. Pues mira, entonces en ese asunto de la lista cremallera, pues bacano aclararlo porque yo en realidad estoy en franco desacuerdo con ese tipo de políticas de acción afirmativa de ese modo y sobre todo si es una lista cremallera, 50-50% me parece. Y te explico por qué, yo creo que es muy claro para mí, no tiene mucho misterio y es que ese tipo de políticas de acción afirmativa traicionan de entrada los principios más sagrados del liberalismo y de la democracia, ¿me entiendes? La democracia, digamos, o como yo la entiendo, está basada en las capacidades del individuo, ¿verdad? Porque hay una paradoja muy, muy impresionante con el asunto de la acción afirmativa o con este asunto de la lista cremallera. Es en parte la razón por la cual la Corte Suprema aquí de Estados Unidos se deshizo de la acción afirmativa. Y es que, claro, yo entiendo el argumento porque, pues, claro, corregir las desigualdades del pasado, pero en ese esfuerzo por corregir las desigualdades del pasado se ha incurrido en lo que yo estimo, una traición a los principios democráticos, ¿cierto? Entonces, lo que terminó pasando en las universidades aquí, como Harvard y, bueno, Yale y todas esas, es que terminaron discriminando a los asiáticos, a los estudiantes asiáticos, para poderle darle cupo a los estudiantes afroamericanos que no tenían los mismos resultados académicos por otras diversas razones, ¿cierto? Y yo me temo que ese es el mismo caso de cualquier ley de cuotas y cualquier ley cremallera. Además que eso, mira, yo soy una persona de color en Estados Unidos, ¿cierto? Soy un latino en Estados Unidos. Y es muy descorazonador, ¿cierto? Pensar que a mí me dieron X o Y trabajo porque necesitaban una cuota de gente de color en mi trabajo, ¿cierto? Eso es algo que es terrible de pensar eso. Entonces, una mujer en el Congreso, ¿cierto? Nunca va a estar segura si obtuvo esa posición, y no solo en el Congreso, en cualquier posición de la sociedad. Nunca va a estar segura, irónicamente, de que está ahí por sus propias capacidades intelectuales, morales, su carácter. No, siempre va a tener la duda, ¿cierto?, de que le está ahí por una cuota. Eso a mí me parece una traición muy profunda a los principios liberales. Y yo entiendo lo de corregir el deseo de corregir las desigualdades del pasado, pero es que las desigualdades del pasado no se pueden corregir a contravía del bienestar del futuro y del presente. Esa es mi posición. Sí, no, perdóname, lo último para meter aquí lo del asunto de los privilegios, que también lo entiendo y es algo de lo que he pensado, digamos, y entiendo, estoy familiarizado con la interseccionalidad hasta cierto punto, y es la idea de que, o sea, las mujeres acaso no tienen privilegios también. Todos tenemos privilegios y todos tenemos obstáculos en la vida, ¿cierto? Por ejemplo, te doy un ejemplo de los privilegios, un privilegio que tienen las mujeres, ¿cierto? Que no es cosa menor. Leí un estudio sobre Tinder, la aplicación de Tinder, ¿cierto? Estudiaron las curvas, ¿cierto?, de cómo la gente se relaciona en Tinder.
la curva de los hombres está totalmente sesgada a la derecha, es decir, un grupo muy pequeñito de hombres obtienen todos los mensajes de la gran mayoría de las mujeres, mientras que la vasta mayoría de hombres a nadie les para bolas, mientras que la curva en el lado de las mujeres es una curva perfecta, ¿cierto? Siempre habrá mayor atención hacia las mujeres, estamos hablando de sexualidad, ¿cierto? Y menos hacia los hombres, ¿cierto? Eso, si yo viera esas curvas y no supiera nada de la historia ni nada, si yo veo esas curvas, yo diría, ahí hay discriminación contra el hombre común, contra el hombre normal, barrigón, feucho, ahí hay una discriminación, pero yo no ando diciendo eso, ¿cierto? Yo no puedo andar diciendo que, o sea, sobre todo cuando uno tiene la Constitución en la mano, con el artículo 13 que tú mencionaste desde luego, y el artículo 43 además. O sea, la Constitución se va incluso al otro lado, a darle privilegios a las mujeres legales, ¿cierto? Entonces, sí, es uno de los privilegios, es muy discutible también. Gustavo, mejor dicho, me tentaste para decirte muchas cosas. Uno es que tendríamos que debatir es cuál es tu teoría de la democracia, porque, digamos, lo basiquito que uno enseña en temas de democracia es que ahí hay un asunto donde las mayorías son elegidas, pero teniendo en cuenta las minorías, y una cosa muy importante de los principios democráticos es que entre más democrática sea una sociedad, existen menos desigualdades. Y eso es un principio democrático full. Y que porque de ahí viene la democracia representativa, deliberativa, y es entre menos desigualdades tengamos en una democracia, más perfecta esa democracia. Entonces puede que estemos hablando de una pseudodemocracia donde está la norma y dice todos somos iguales, pero que efectivamente no somos iguales y que efectivamente no se traiciona la democracia, porque es que entonces estaríamos diciendo que el gran avance después de casi 30 constituciones que tuvimos en Colombia, llegamos a la del 91, que fue un consenso importante y muy raro porque tiene un bloque neoliberal y un bloque grande de derechos, pero que ahí yo discutiría y siempre te diría, Gustavo, no podemos hablar de que ahí hay un privilegio, estamos hablando es de derechos, porque si tú me dices las acciones afirmativas con los porque también tendríamos que mirar estadística. La Universidad de Antioquia, que es tan difícil pasar, y que además en estos días el gobernador criticando los que nos demorábamos muchos años para salir de la universidad, ahí no hay unos privilegios. O sea, si usted no me puede decir, y te lo voy a poner con mi caso, para no argumentar más. Yo soy de origen campesina, estudié en una vereda, caminaba 2 horas para llegar al colegio, y de inglés no sé ni un carajo, porque además los que llegaban al colegio llegaban como los que les iba mal en Medellín, los mandaban para la ruralidad, que es mi espacio. Entonces a mí no me pueden decir, usted es pobre porque quiere, sino que yo no estaba en las mismas condiciones de inicio. Yo no podía competir con un egresado del colegio colomboamericano que desde chiquito no solo habla inglés, sino que estudia. Yo vine a conocer el exterior ya vieja. Entonces a mí no me pueden decir, claro que necesita una acción afirmativa, claro, y que defiendo que en la Universidad de Antioquia se pague 1.000 pesos para los que no teníamos cómo pagar en la Medellín 2 millones de pesos. Eso es un privilegio, no es ni 5 de privilegio. No es ni 5 de privilegio que tengamos unas cuotas pequeñas, que además no es ni siquiera la paridad. Incluso para mí es una ficción muy liberal el tema de las cuotas, porque eso no resuelve las desigualdades. Que en una facultad de Derecho entre un indígena, dígame en qué afecta a miles que nos presentábamos. ¿Es un privilegio? No, no es ningún privilegio. Yo hice una investigación en la Sierra Nevada con los arhuacos, y que yo venga a decir ellos son unos privilegiados porque les dieron una cuota, no es que no estamos en las mismas condiciones. No estamos, usted es súper teso, usted es un man brillante, estudió en el Colombo francés, papito, usted tiene con qué pagar una universidad privada. Déjele que entre los pobres nos discutimos cómo entrar a la de Antioquia. Entonces, para mí no es ningún privilegio, y quiero responder una pregunta que hace Laura, y me la dirige a mí, exactamente porque las mujeres... Aprovechemos entonces para... Ay, perdón, sí. Es que yo soy tan insurrecta que voy tomando todo. ¿Cuál pregunta para ponerla en el La de Laura, que dice una pregunta para Dora. Exactamente, porque las mujeres no podemos... Ya la ponemos, eso. Miren, nosotras somos muy brillantes, estamos capacitadas para estar en lo político. Pero ¿por qué necesitamos acciones afirmativas? Se los digo,
experiencia propia. Uno, no tenemos los recursos que se necesitan para llegar y acceder a una campaña en formas iguales. Los medios de comunicación no entrevistan de igual manera a las mujeres y a los hombres, y aquí tengo experiencias para decirles. Nosotras necesitamos, al menos los partidos tradicionales, a las mujeres las meten en algunas ocasiones, las meten de relleno para el 30%. Y si no las meten de relleno, son la esposa de no sé quién, unas que tienen unos privilegios. Las que no somos privilegiadas, que dicen, ¿su papá quién es? No, no soy la hija de alguien muy importante, de un guardabosque jubilado de PM, campesino. Soy supremamente, pero no puedo decir, soy la delfín de no sé quién. Y eso en la política es muy importante. ¿A quién apoyan? La financiación de las campañas. No llegamos de igual manera. Y cuando llegamos, la violencia política es tenaz. Y por eso habría que hacer unas acciones afirmativas. Y no es lo mismo que llegue cualquiera a que lleguemos a poner unos asuntos que nos converge a todas las mujeres. Y lo voy a terminar con eso, Gustavo. Yo sigo insistiendo, no podría decir que es un privilegio, es una corrección histórica, y si miramos cuántos estudiantes han entrado a la de Antioquia con esos cupos, no supera a los demás, y muchos que, claro, con su intelectualidad pudieron llegar y acceder al examen porque tenían muy buena formación. Otros no teníamos, yo me presenté como 7 veces para poder entrar a la de Antioquia. Muy bruta, no tuve las mismas condiciones. Entonces a mí no me pueden decir que a mí me tienen que, y eso tampoco, porque también es un debate, es que se victimizan. No es una victimización, es reconozcamos objetivamente que no todos partimos de la misma base. Yo no sé hablar inglés, Gustavo, y lo he intentado muchas veces, pero ya vieja, y claro, o trabajo, o resuelvo mi vida, o pago para poder estudiar inglés. Entonces, no hay unas acciones afirmativas. Yo creo en las acciones afirmativas, creo en las cuotas, creo en que, por ejemplo, y tú lo decías, y ya para que sigamos en el debate, es que una mujer no se siente segura porque llegó por cuotas. Yo me siento supremamente segura, y di mis debates en el Consejo al mismo nivel, con mucha violencia política, pero sigo pensando en que, por ejemplo, en este Consejo hay menos mujeres, eliminadas las curules feministas, no hay ninguna curul feminista en esos momentos, pero bajó como de 5 que éramos, bajaron como a 4, creo que hay en esos momentos. Entonces, incluso la representación, no hemos llegado al 30%, pues para que ni siquiera se asusten que es un privilegio, no es lo mismo. O sea, quienes competimos políticamente no es lo mismo. Entro para dinamizar